El mayor tesoro de mi vida para mi hija. Colaboradores. Autora: Miriam Chapela. Ilustradora: Ana Chapela. Editor. Adaptador: Mariana Chapela. Cuando Elizabeth Stilver recibe la herencia de su abuelo, una idea latente entre sus pertenencias abre paso al anhelo de descubrir aquello por lo que su abuelo vivía, el tesoro Stilver. En esta gran aventura, Elizabeth descubrirá lo importante que era su abuelo y los secretos que escondía. ¿Quién era aquel hombre al que había idolatrado toda su vida? Prólogo. Elizabeth llegó una mañana al despacho de su abuelo, Frank Stilver. Él parecía estar ocupado escribiendo algo, por lo que Elizabeth se iba a retirar. Pero entonces, su muy astuto abuelo, sin levantar la vista de su escrito, dijo con una sonrisa: Mi querida nieta, jamás dudes sobre entrar aquí. Si necesitas algo, solo dímelo. Ella, con una sonrisa en el rostro, respondió al mismo tiempo que se acercaba hasta su abuelo diciendo: Lo lamento, abuelo, es que no quería interrumpirte, pero en realidad, el verdadero motivo de mi intromisión es para darte aviso sobre la cena de hoy. ¿La recuerdas? Él asintió con la cabeza, al mismo tiempo que decía: Si sé que tu amigo Jason Smith es todo un caballero y no dejara de faltar a su palabra sobre asistir esta noche. ¿Cierto? Elizabeth estaba nerviosa por tener que hablar de un tema tan personal como sus sentimientos por Jason. Sin embargo, respondió: Por supuesto, abuelo. Sabes bien que él siempre ha sido de lo más cortés conmigo. Es solo que es importante para mí que le des tu aprobación. Mi amor por él es verdadero. El abuelo, al escuchar a su nieta, se divirtió fingiendo estar escandalizado, respondiendo: Elizabeth Stilver, eres una dama. ¿Acaso estás diciéndome lo que debo hacer o pensar? Elizabeth, que lo conocía bien, sabía que él estaba bromeando, por lo que respondió sonriendo: Señor Frank Stilver sabe bien que yo jamás cometería tal osadía. Su abuelo comenzó a reír y tomó la mano de su nieta entre las suyas, poniendo todo su afecto en ellas, y posteriormente agregó: Eres como mi propia hija Elizabeth, y sabes bien, tan bien como yo, que he llegado ya a una edad en la que uno se hace mayor y necesita preocuparse por los suyos. En este caso, mi querida niña, necesito dejarte protegida, y he de agregar que el señor Smith parece ser un hombre honesto de gran valor. Me parece adecuado para ti, además de que he visto el afecto que le tienes. Elizabeth estaba acostumbrada a la forma en que su abuelo y ella se tenían confianza, pero jamás se había abierto a ella de esa manera, por lo que se sorprendió de la repentina y cruda honestidad de su abuelo. Así que cuidadosamente agregó: Por supuesto, abuelo, pero todo está bien, ¿verdad? Él simplemente comenzó a reír de forma tranquila, evadiendo toda explicación ante los secretos que ocultaba, y le dijo a su nieta: Mi querida Elizabeth, te tengo demasiado consentida, mi niña. Necesitas enfrentar algunas cosas. La realidad y la vida van de la mano siempre. Tener a alguien como Jason te hará bien. Elizabeth estaba contenta de tener la aprobación del abuelo, aunque en el interior sintió que, aunque ella se hubiera negado, de cualquier manera su abuelo la habría dejado con la misión de contraer matrimonio con el señor Jason Smith. Ante tales pensamientos, Elizabeth despejó su mente y se dedicó a disfrutar de la compañía de su abuelo unos minutos más, pero no pudo evitar notar que trabajaba en algo especial. Había mapas muy antiguos y algunos libros de contenido muy peculiar. Ella jamás había visto esos símbolos. Definitivamente su abuelo era un aventurero.
Lástima que jamás la involucrara en sus negocios. Ella siempre había estado interesada en formar parte del proyecto de su abuelo, por lo menos saber en qué trabajaba, pero lamentablemente jamás se le permitió saber de qué se trataba. Cuando la cena con Jason Smith llegó, ella se sintió tentada a preguntarle a su abuelo sobre su trabajo, y él, muy misterioso, solo le respondió: «Algún día tendrás a tu cargo la tarea de terminar aquello que yo no pude, pero no te adelantes. Aún no fallezco, Elizabeth». Ella, muy apenada, tan solo respondió: «Abuelo, sabes que esa no ha sido mi intención». Frank, sintiéndose culpable por la reacción de su nieta, tan solo cortó la conversación diciendo: «Es una descortesía para el señor Smith presenciar tal escena. Porque no mejor escuchamos lo que nuestro invitado tiene que decir». Elizabeth supo en ese instante que nada haría a su abuelo hablar, pero lo que ella tampoco sabía es que ya llegaría pronto el tiempo en que ella supiera todos los secretos relacionados con su familia. Capítulo 1. La herencia. En algún lugar remoto de Londres, en 1868, un grupo de exploradores conformado por Mary, una mujer afroamericana experta en mitos y leyendas de la zona, trabajaba en una mansión con su hermano Henry, que era mayordomo de Elizabeth Stilver, una chica de buena posición social, pelirroja, muy guapa y joven, misma que estaba dispuesta a romper con los ideales y buscar el tesoro que su abuelo había escondido en una montaña muy lejos. Por lo que inició la expedición con sus 3 personas de más confianza, Mary, Henry y su mejor amigo Jason, este último siendo un burgués reconocido de su tiempo. Tanto Elizabeth como Jason tenían pensado casarse llegado el momento, pues existía entre ellos un amor que estaban dispuestos a defender, pero buscar el tesoro se hizo prioritario para ambos, porque Elizabeth necesitaba dejar los asuntos de su abuelo en orden antes de comenzar su nueva vida. Una vez comenzada la expedición, siguieron la única pista que tenían, una llave que su abuelo le dio al morir sin decir palabra alguna. Así que ahora tendría que buscar lo que abría la llave y por la noche tendrían que escabullirse hasta la biblioteca del pueblo para investigar, puesto que el asunto debía llevarse en absoluto secreto. Nadie debía saber que se encontraban buscándolo, para evitar contratiempos peligrosos. El plan parecía marchar sobre ruedas, puesto que llegaron hasta la entrada de la biblioteca pública sin ser vistos por nadie. Hasta que se encontraron con el primer problema. La puerta estaba cerrada, y vaya que era una puerta de madera enorme, con muros de piedra. Pensado frustrados en cómo abrir la puerta, Elizabeth recordó la llave que le había dado su abuelo y enseguida la sacó para ver si abría la puerta de la biblioteca. Para su sorpresa, en efecto la abrió. Dentro había una inmensidad de libros y conocimientos por buscar, pero también había alguien esperándolos en el interior de la biblioteca. Se trataba una niña de cabello negro y vestido café, misma que los miraba con gran determinación y les dijo: «Hola, ¿qué tal? Soy Melissa, creo que están buscando esto». Les dijo mientras estiraba su mano para darles un libro con la portada café y un sello de 3 anillos en la portada. Elizabeth enseguida le contestó desconfiada y asustada al mismo tiempo: «¿Cómo es que una niña como tú está aquí siendo tan noche?». Melissa respondió, evadiendo la pregunta: «No deben de perder más tiempo. Oh, sí, en cualquier momento pueden descubrir que están aquí sin consentimiento». Jason, alarmado, le dijo a Elizabeth: «Ella tiene razón, Elizabeth. Si me permites, querida, deberíamos apresurarnos antes de que puedan descubrirnos». Mary intervino: «Señorita Melissa, enhorabuena. Muchas gracias por su ayuda», dijo mientras tomaba el libro. Henry tomó el libro de las manos de Mary y al abrirlo dijo: «Es un libro de hechizos, mitos y leyendas. Al final hay un mapa, pero está roto por la mitad».
Jason, arqueando una ceja, dijo: «Permítame el libro un momento, Henry». Cuando leyó lo que decía, enseguida supo de qué se trataba y comentó: «Este mapa nos lleva directo al parque en las orillas de Londres. Es en Green Park». Elizabeth, entusiasmada, respondió: «Entonces no se diga más. Vámonos ahora». Srita, Melissa, Un escalofrío recorrió su cuerpo al ver que la niña había desaparecido. Mary, ignorando el miedo que también la invadía, dijo: «Srita, Elizabeth, no hay que demorarnos. Es tiempo de irnos». Jason mencionó: «Mi casa está cerca de aquí. Podríamos ir ahí a refugiarnos. Partiríamos a Green Park mañana en la mañana». Elizabeth, impaciente, dijo: «No, vayamos ahora. Hay que darnos prisa». Pues por alguna razón, Elizabeth sentía que si se demoraba más, podrían no encontrar lo que se proponían. No estaba tan equivocada al respecto, ya que no era la única detrás del tesoro Stilver. Capítulo 2. Encuentro. Momentos después de abandonar la biblioteca, todos se dirigieron a Green Park. Cuando llegaron, no sabían exactamente qué buscaban o dónde estaba, pues el mapa estaba roto por la mitad. Pero para su sorpresa, a lo lejos en las penumbras, se veía una silueta. Elizabeth creyó reconocerla, así que se acercó y cuanto más cerca más se definía el rostro de aquella persona, y para cuando se acercó por completo, quedó completamente pasmada ante lo que veía en sus ojos, por lo que horrorizada, con lágrimas en los ojos, dijo: «¿Abuelo? ¿Eres tú?». A lo que su abuelo, con voz apenas clara de escuchar, solo dijo algunas palabras mientras desaparecía con una sonrisa. «Esto es para ti. Te quiero». Mientras desaparecía algo, salía volando, parecía ser un trozo de papel, y Henry dijo sorprendido: «Rita, Elizabeth creo que es la otra parte del mapa. No debemos perderlo». Jason rápidamente trató de alcanzar el trozo faltante del mapa, y cuando lo unieron con el resto, tratando de descifrar qué decía, Mary se dio cuenta que justo en el lugar donde había estado el abuelo se encontraba un rubí con un diamante. Todos quedaron atónitos, por lo cual dedujeron que cada vez se encontraban más cerca del tesoro. Cuando dedujeron el mapa, se dieron cuenta que los llevaba justo a tierras desconocidas, pues el mapa marcaba que el tesoro se encontraba en las afueras de Inglaterra en un lugar llamado Winchester. A lo que Jason dijo: «Creo que tendremos que quedarnos en mi casa. El tren a Winchester sale hasta mañana». Elizabeth respondió: «Está bien, ciertamente necesito descansar. Han sido demasiadas emociones en una noche». Dicho esto, todos se dirigieron a la residencia de Jason, la cual, por cierto, era bastante amplia. Todos necesitaban descansar. Les esperaban grandes aventuras por recorrer,